Hola, buenos días, soy Alberto. Venimos a dejaros hoy un nuevo vídeo dentro de este programa Actívate en la Casa. Un trabajo muy divertido, ya lo veréis. Esto es Animal Flow y os voy a explicar un poquito de qué se trata. Son movimientos primarios, movimientos primitivos. Es una nueva corriente dentro de la educación física que está muy de moda y es súper exigente, es un trabajo súper exigente. Trabajamos a la vez agilidad, flexibilidad, fuerza, coordinación, amplitud de movimientos y ya os digo, va a ser muy divertido. Mientras os hablo vamos a ir calentando rápidamente, calentamiento específico siempre. Acordaros, siempre os digo, trabajar antes un poquito, hacer un calentamiento. Tenéis calentamientos específicos y generales en la página. Realizar un poquito de trabajo antes porque esto es muy exigente y os va a venir mucho mejor si tenéis el cuerpo un poquito ya con un poquito de movilidad articular, incluso un poquito de trabajo de fuerza realizado previamente, ¿vale? De todas formas, vamos a calentar específicamente. Trabajo para las muñecas es muy exigente, entonces vamos a trabajar un minutito las muñecas ahí. Estamos apoyados y vamos cargando cada vez más peso. Si os fijáis, me voy a poner de perfil. Si os fijáis, apoyamos las muñecas y cada vez vamos cargando un poquito más de peso, metiéndole un poquito más de movilidad y cargándole un poquito más de peso sobre ellas, ¿vale? Hacer esta adaptación durante 50 segundos, un minuto. Y eso, ahora en un principio os voy a enseñar un acercamiento a los movimientos básicos en estático sobre la colchoneta y luego vamos a hacer unos ejercicios ya más divertidos, lo que es el Animal Flow en sí, que son formas de caminar de diferentes animales que os va a divertir mucho, además de que os va a hacer sudar y trabajar de lo lindo, ¿vale? Vale, ya hemos trabajado la muñeca en esa posición, pues ahora palma hacia arriba y lo mismo en el otro sentido, ¿vale? Vamos a ir cargando cada vez un poquito más de peso, dándole un poquito más de movilidad en diferentes ángulos a la muñeca, ¿vale? Vale, pues venga, una vez tenemos calentadas las muñecas, hacéis unos cuantos movimientos más, ya sabéis, calentad muñecas, brazos, perfecto. Bueno, pues vamos allá. Fijaros, vamos a aprender primero una posición, las posiciones básicas, ¿vale? Vamos a empezar aquí con plancha del oso. Fijaros, tenemos las rodillas apoyadas en cuadrupedia, buenos ángulos, la espalda siempre intentamos que esté lo más recta posible. Hacemos fuerza contra el suelo con las manos y lo que hagáis es respirar en esa posición y soplar levantando las rodillas, separándolas del suelo. Poco, muy poquito. Y nos mantenemos en esa posición, ¿vale? Vuelvo a respirar con rodillas apoyadas y soplo, ¿vale? 4 o 5 veces hasta adquirir ahí esa posición, ¿vale? Vale, y ahora vamos a quedarnos ahí 10 segunditos en la plancha del oso y calentamos ya esa posición. Siempre el abdomen contraído, tiráis de ese ombliguito hacia vuestra espalda, siempre mantenemos el tono ahí del abdomen. 4, 3, 2, 1 y relajáis, ¿vale? Otra posición básica, ¿vale? Vamos a ir desde plancha, ¿vale? Estamos en posición de plancha sobre las puntillas, a la posición de bestia. Venga, plancha y voy atrás, es como un ovillo, pero las rodillas siempre se mantienen en el aire, ¿vale? Inspiro en esta posición y soplo atrás. Ahora vamos a volver a la posición de oso y vamos a coordinar 3 o 4 pasos. Siempre avanzamos o retrocedemos
trabajando cruzado, ¿vale? Siempre la rodilla contraria al brazo que se mueve, tanto si vamos atrás como si vamos adelante, ¿vale? Inspiro, soplo, mantengo la respiración natural y trabajo ahí esa coordinación cruzada. Perfecto. Podéis apoyar y estirar el lumbar. Vale, volvemos a esa posición de puntas, las rodillas altas, y ahora vamos a ir desde ahí haciendo una ola hasta la posición de cobra. Vale, mantenemos aquí, inspiramos, abrimos el pecho y volvemos atrás. Inspiro adelante en cobra, abro pecho, mirada arriba y sopla, sopla. Última, inspiro y sopla. Perfecto. Vale, ahora vamos a practicar otra posición básica, que es la del mono. Vale, para eso, una posición súper primitiva, básica para el ser humano, que supuestamente realmente hemos ido perdiendo con el tiempo, es esta posición. Tenemos que mantener el raquis dorsal, la espalda recta, tenemos las piernas separadas, abiertas, y todo el talón pisando el suelo. Normalmente os vais a encontrar con que o vais a tener la espalda encorvada, o bien se os van a venir los talones hacia arriba. Conseguir esta posición os va a llevar un tiempo, a lo mejor os sale, pero exige un mínimo de flexibilidad de cadera. Entonces, nada, tenéis que irla practicando poco a poco. Eso, esa posición abierta, podéis tener los brazos apoyados, la espalda lo más recta que podáis. Esta era una posición que al ser humano antiguamente estaba capacitado para estar en esa posición horas y horas. Era la posición de vigilancia para la caza y es la posición de cuclillas más cómoda para la que el cuerpo está preparado, ¿vale? Y la más estable, la más cómoda realmente para el cuerpo. Tenemos que intentar llegar a ella. Una vez que la tengamos, ¿vale? Practicadla. Podéis también practicarla con un rodillo o con algo detrás de los talones, si veis que se os levantan. Pues vais a pasar de esa posición a puntillas en la misma, ¿vale? Inspiro y soplo abriendo el brazo. Inspiro y soplo. Venga, dos más. Y apoyamos. Vale, no va a ser fácil, ya os lo digo. Es exigente. Intentáis llegar a ellas. Si no podéis hacer las puntillas, pues simplemente practicáis un poquito esa posición del mono. Desde esa posición ya podemos pasar a los desplazamientos laterales, ¿vale? Sería apoyar los brazos hacia un lateral y siempre pasar las piernas hacia el contrario, ¿vale? Hacia el mismo lado al que vamos. Siempre las manos avanzan y luego van las piernas. Puedo trabajar el estiramiento de pierna, ¿vale? Cuando doy el paso, siempre trabajamos ahí, desde esa posición. Mono lateral, ¿vale? Podemos estirar un poquito los lumbares. Eso es, antes de pasar al siguiente ejercicio. Otra posición básica para el trabajo del Animal Flow es la inversa, ¿vale? La posición de cangrejo. El cangrejo, muy sencillo, es una plancha en esta posición, ¿vale? Esta es la posición de cangrejo. Desde ella hay desplazamientos, ejercicios de locomoción, que luego los practicaremos también, cruzados, desplazamientos arriba y abajo,
Pero desde esta posición ya podemos practicar la estabilidad en ella, que seguramente os cueste, ¿vale? Las primeras veces que lo hagáis, y ahí, mira, podemos trabajar un poquito también la flexibilidad y el estiramiento anterior, respirando y línea en la mano en la línea media del tronco, respiro aquí abajo, en cuádruple apoyo y soplo. Elevo la cadera y soplo. Inspiro a 4 patas, soplo a 2. Inspiro y soplo. Inspiro, soplo. Venga, 2 más. A ver qué tal os sale el cangrejo. Y la última. Perfecto. Perfecto. Os sentáis y os relajáis. Posiciones básicas, trabajarlas un ratito. Podéis practicar esto mismo que hemos hecho 2 o 3 veces y luego ya vamos a pasar a un trabajo ya más práctico, a lo que son los verdaderos movimientos de animales, ¿vale? Otro ejercicio que os va a preparar muy bien para lo que es el trabajo posterior son las patadas laterales, ¿vale? Desde esa posición de plancha del oso, lo que tenemos es que levantar una mano, ¿vale? Y estirar una pierna al lateral. Respiro y soplo, respiro, soplo. Y ahí podemos hacerlo, cuando hayáis cogido el mecanismo del movimiento, podemos pasar a hacerlo en movimiento ya continuo, ¿vale? Pero nada, para eso vamos a pasar mejor directamente al trabajo de Animal Flow en movimiento, que es mucho más divertido que todo esto y veréis lo exigente que es. Vamos a ello. Vale, pues vamos al trabajo ya de Animal Flow. Os voy a pedir primero que hagáis otro movimiento. Vamos a trabajar en ola, ¿vale? Y vamos a pasar de plancha con culo arriba en V a hacer un círculo con la espalda, acercamos la pelvis al suelo, cobra, ¿vale? Respiramos aquí y vamos a soplar ahí atrás apoyando los talones. Círculo de espalda, vamos a las puntas, apretamos siempre abdomen, inspiramos abriendo pecho, mirando arriba y soplamos en esta posición. Acordaros de apoyar los talones. Venga, el último. Vale, vamos, os repito, redondeando la espalda, acercamos pelvis al suelo y ahí en el último momento subimos tronco, subimos cuello, sacamos pecho adelante y soplamos atrás. Venga, vamos ahí al tajo. Vamos a empezar por lo básico. Todos estos movimientos van a activar grandes cadenas cinéticas de nuestro cuerpo, ¿vale? Grupos musculares amplios. Por eso os recomendé que estuvieseis bien calientes, que trabajéis bien antes, un ratito antes para estar bien activados. Ahora os va a hacer sudar, ¿vale? Intentamos trabajar estos ejercicios. Si sois capaces durante un minuto, os voy a enseñar ejemplos de ejercicios en una progresión. Si podéis, si sois capaces, si os veis con ganas, practicar durante un minuto seguido cada movimiento, ¿vale? Tomaros vuestro descanso entre ejercicio y ejercicio también. Vamos allá. Muy básico. Todo el mundo sabe gatear, o debería saberlo. Vale, gateo de bebé, cruzado. Venga, calentamos de un lado a otro con gateo de bebé. Acordaros, la movilidad siempre cruzada. Y ahora vamos atrás, ¿vale? Lo mismo, atrás. Coordinamos, ¿eh? Pensamos lo que hacemos, siempre movemos la pierna contraria a la mano, ¿vale? Venga. Respiración natural. Perfecto. Bebé. Vale, muy simple, ¿verdad? El movimiento. Súper simple. Muy fácil. Pues venga. Esto nos vale para calentar. Ya lo sabemos que estáis todos y todas más que capacitados para hacer esto.
siguiente. En la siguiente progresión, un ejercicio que nos podría valer para calentar bien y para activar nuestro cardio sería el rectar, ¿vale? Subimos siempre, rodilla contraria al codo con el que avanzamos, ¿vale? Codo, rodilla, abierta, ¿vale? Abierta y al suelo. Lo contrario, igual, ¿vale? Muy encogidos. Esa posición, ¿vale? Trabajamos durante un minutito esos dos ejercicios. Y vámonos a los animales, ¿vale? A lo verdaderamente divertido y costoso que van a ser los camiones de animales. Empezamos con el oso, ¿vale? La plancha del oso. Volvemos a la posición que os enseñé antes en la colchoneta. Rodillas cerca del suelo, pero no tocando. Veréis que esto ya empieza a ser más exigente, ¿vale? Pasos no muy largos, no hace falta que sean muy largos. Cruzados, ¿vale? Cruzados. Adelante y atrás, ¿vale? Ahora lo haríamos al revés. Siempre mantenemos la rodilla cerca del suelo, ¿vale? Cerca del suelo, nunca la elevamos. Eso nos va a obligar a tener activados glúteos, abdomen, lumbar, todo el cuerpo, ¿vale? Venga, vamos. Si tenéis alfombra en casa, pues es un trabajo que podéis hacer muy cómodo sobre alfombra, si no, al suelo, directamente al suelo. Apoyáis, echamos hombros atrás y estiramos el lumbar. Súper básico, plancha de oso. Ejercicio muy básico de crawling, de animal flow, ¿vale? Aprenderlo, trabajarlo, porque es quizá el ejercicio más básico y a través de él podéis pasar a un montón de ellos, ¿vale? A los giros de escorpión, a muchísimas otras posiciones, ¿vale? Vamos con el segundo trabajo, que es cangrejo. También lo hicimos antes, pues ahora lo vamos a hacer en locomoción, ¿vale? En desplazamiento. Siempre cruzado, pierna, mano contraria. Eso es. Bajamos, tenemos el abdomen contraído, ¿vale? Y trabajamos tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Vale? Atrás. Apoyamos, descansamos, soltáis las muñecas y vamos. Otra vueltecita, venga, cruzado siempre, mano contraria al pie que avanza, eso es. Vamos. Aumentáis un poquito el recorrido y venga. Vamos atrás, lo mismo, la vuelta. Perfecto. Abrazáis rodillas y podéis rodar un poquito sobre el lumbar. Vale, hemos descansado, tomáis vuestro tiempo. Vale. Y ahora vamos a pasar a otro animalito. Ahora ya estamos empezando a trabajar con muslos, ya son ejercicios más exigentes. Nos va a exigir mucha tonicidad de abdomen y de lumbar para que el raquis no caiga mucho, la espalda no caiga mucho. Y os va a exigir mucha movilidad de cadera y mucha fuerza en los muslos. El pato, ¿vale? El pato, fijaros, partimos de la posición de mono, ¿vale? Y desde ahí vamos a dejar atrasada una cadera y vamos a pasar la pierna lateral hasta adelante, ¿vale? Vamos a dar ahí un paso adelante y basculo sobre esta, queda esta atrasada, va por el lado, siempre piernas por el lado, piernas por el lado, la estiro y doy el paso, ¿vale? Exigente, ¿vale?
Demasiado exigente. Lo que vamos a hacer es que podemos apoyar brazos, ¿vale? La progresión la podemos hacer primero en este ejercicio con brazos. Siempre partimos con una pierna delante. Esta cadera la abrimos y yo puedo apoyarme de este lado. Hacer el círculo de pierna, hacer el paso y cambio. Apoyo del otro lado y hago lo mismo. Trabajadlo con brazos si queréis. Al principio, pasáis y cambio. Paso y cambio. Apoyo el otro brazo. Eso es. Ejercicio muy exigente en cuanto a flexibilidad de piernas, flexibilidad de tobillo. Vale, vamos a trabajar siempre una cadera atrasada, la dejo bien atrasada, la abro porque se atrasa y paso el pie adelante, apoyo del otro lado. Si podéis, estiráis la pierna y luego es cuando la encogéis, cuando ya habéis dado el paso, ¿vale? A un lado y al otro. Y si podéis pasar a hacerlo sin manos, genial, lo habréis conseguido. Caminar del pato, ¿vale? Si lo sabéis hacer, si lo podéis hacer, es que ya tenéis una buena base. Otra posición divertida con la que trabajaréis, con la que os habréis dado cuenta que con esto estáis trabajando cardio, sobre todo porque es súper exigente, fuerza y muchas cosas a la vez. Ahora este ejercicio os va a exigir un poquito más del tren superior. Se llama el perro vago. Es un perro con una parálisis parcial, ¿vale? Entonces, el perro arrastra las piernas. Tengo que desplazarme arrastrando piernas. El perro vago, muy vago, muy vago. Cambiamos de lado, piernas arrastro, ahí. Cuidado con el lumbar, ¿vale? No lo tengáis hundido ni arqueado. Hacemos fuerza con el abdomen y simplemente arrastramos. Duro también, ¿eh? Es exigente. Venga, vamos a repetirlo otra vez más. Arrastrando. Solo brazos. Solo trabajamos brazos. Vale, perfecto. Y al otro lado, última vez. Piernas separadas, ¿vale? Abiertas y solo rozan las rodillas, ¿vale? El pie puede ir levantado incluso. Pero es importante que arrastréis ahí, tiréis de todo el cuerpo. Vais a trabajar pecho, hombros, vais a trabajar globalmente bastante. Venga, vamos a pasar a otro. Volvemos a posición de mono, ¿vale? Inicial. Y ahora vamos a trabajar desplazamiento de gorila, locomoción de gorila. La posición de mono, que teníamos antes, espalda bien estirada, ¿vale? Abrimos bien piernas, las vamos a abrir con los codos. Bueno, pues como se trata de apoyar delante y desplazamiento de mono frontal, ¿vale? Apoyo manos, la pierna abierta y pasan los pies a la altura de las manos. Saltito. Perfecto. Arriba. Si os molesta la espalda, tenéis que soltar musculatura de la pelvis. Lo hacéis. Una vuelta más. Cada vez lo podéis hacer un poquito más largo. ¿Vale? Y cambiar. Está bien. Nos ha llegado a tomar vuestro descanso. Quien se anime puede trabajarlo durante un minuto, no para que no sea tan largo el vídeo. Os voy enseñando un par de vueltas. Luego vosotros paradlo y trabajar en función de vuestras capacidades o repetid el vídeo después. Vamos a por otro animalito. Ahora vamos a hacer el caballo, ¿vale? El caballo, para el caballo tenemos que trabajar con piernas abiertas. Sería partir de una posición como la de mono, pero con las piernas muy abiertas. Y lo que vamos a hacer en el caballo es bascular hacia una cadera el peso, pisar adelante y ahora estiro la pierna de atrás.
basculo el peso a esta, la paso, la estirada, encojo y estiro la de atrás, y paso, estiro la de atrás, y paso, ¿vale? Pues vamos a hacer eso, pero en línea recta, ¿vale? Vamos allá, espalda bien, vamos ahí abajo, doy un pasito, estiro la pierna de atrás, y ahora la paso adelante, estiro la de atrás, la paso adelante, estiro la de atrás, paso adelante. Nunca perdáis la apertura de piernas y cambio de lado. Partimos, agachamos y ahí. Paso adelante, estiro la de atrás. Paso adelante, estiro la de atrás. Paso adelante, cambio. ¿Veis? Este es un ejercicio súper exigente para los aductores. ¿Vale? Venga, ya estamos acabando. Vamos a meterle un poquito más de caña. Vamos al oso grizzly. Ya se le llama oso grizzly por bautizarlo de una manera diferente a la otra plancha del oso, ¿vale? Esta plancha del oso vamos a hacerla con el culo arriba, ¿vale? Entonces, buscamos una posición cómoda. Yo, si apoyo las manos cerca de mis pies, no voy a encontrar una posición cómoda. Voy a tener la espalda arqueada, mis isquios no se van a poder estirar de todo. Y en este ejercicio tengo que tener las piernas súper estiradas, no trabajan las rodillas, ¿vale? Entonces, el apoyo de manos un poquito adelante, ¿vale? Y ahí sí que voy a poder trabajar. Y ahí voy a desplazarme cruzado, pero sin doblar las rodillas. Paso corto, paso corto, paso, paso. Vale, lo hacemos así, simple en un principio. Y ahora le vais a añadir eso. Paso corto, la rodilla siempre estirada y el talón siempre apoyado en el suelo. Y a este le vamos a añadir ahora una cosita más, que es un estiramiento activo, un estiramiento de hombro activo durante la caminata, ¿vale? Vuelvo a buscar el apoyo, ¿vale? Ahora trabajo como estaba antes y lo que voy a hacer es que cada vez que dé un paso adelante voy a hacer un estiramiento dinámico del hombro, pegando un tironcito atrás, ¿vale? Un par de rebotes, estiramos el raquis dorsal y hombro. Perfecto. Venga, podéis dar una vuelta más, practicar un poquito más este caminar del oso, correctito, siempre. Talón apoyado, rodilla estirada, apoyo de las manos un poquito frontal, ¿vale? Un poquito adelante, coordinación cruzada y estiramiento. Eso, meto pecho hacia adentro y hago que tire ese hombro. Pues nada, vamos ya con los últimos ejercicios. Se complica, lagarto, ¿vale? Vamos a hacer el lagarto. Para la posición de lagarto vamos a partir de la posición de plancha y ahora lo que os voy a pedir es que los codos nunca se separen mucho del cuerpo, ¿vale? No abráis los codos hacia los lados, ¿vale? El codo, pierna hacia atrás, ¿vale? Y vamos a caminar cruzado como hicimos antes con el oso, pero ahora la rodilla sube por el exterior del brazo, ¿vale? Vamos a hacerlo así, simple, de primeras, ¿vale? Trabajamos, respiro y soplo. Movilidad a la cadera, acercamos mucho la pelvis al suelo, siempre, ¿vale? Y siempre cadera muy móvil, ¿vale? El lagarto. Eso es. Cambiamos de sentido y hacemos lo mismo, ¿vale? Lagarto.
Cuanto más cerquita del suelo lo hagáis, siempre mejor. Ahora, ese lagarto le podemos meter intensidad. ¿Cómo? Haciendo una flexión, bajada muy pronunciada y subida rápida. ¿Cómo? Mirad, fijaros. Voy a empezar con este lateral. Vale. Subimos, flexión, extiendo, subo y lo mismo, flexión, todo el cuerpo cerquita del suelo, puedo apoyarlo y es eso. Tengo que hacer un movimiento de lagarto que se mezcla con una flexión de brazos asimétrica, nos va a costar, tengo que mantener todo el cuerpo en tensión y al mismo tiempo es una exigencia de brazos bastante grande, pero de pecho, de brazos, de todo. Bueno, si sois capaces de hacer esto, ya me dejáis sorprendido totalmente, ¿vale? Como último, como bonus, os voy a dejar un ejercicio también bastante exigente, pero este más focalizado sobre los abdominales, ¿vale? Podemos hacerlo tanto de frente como lateral. Yo prefiero que lo practiquéis lateral al principio, porque es un poquito menos exigente, más seguro a la hora de la realización que el frontal, ¿vale? Pero básicamente se trata de hacer el mismo desplazamiento en posición de mono que hicimos antes, lateral, ¿vale? Estos desplazamientos laterales que podéis seguir practicando, ¿vale? Desplazamientos laterales. Pues se trata de hacer esto, pero con un salto por detrás, elevando las piernas por detrás. Y os fijaréis que empieza a trabajar todo el core, que empezaréis a sudar duramente y que con 7 o 8 repeticiones de cada lado podéis hacer diferentes series, pero seguramente os va a llegar, ¿vale? Entonces, venga, vamos a practicar. Os digo un poquito. Respiro, apoyo, salto, ¿vale? Siempre intentar elevar mucho las piernas por detrás. Salto. Y al otro lado lo mismo. Respiro. Importante, cuanto más lenta es la ejecución, más duro y más control, más va a aprender vuestro cuerpo a controlar la posición. Entonces, súper lento el salto. Obligamos ahí a los brazos a trabajar un poquito más y el core, el abdomen, todo el cuerpo está recibiendo información, trabajando, tensándose y vais a hacer un trabajo mucho más efectivo y os va a servir para coger una base buenísima para todo el resto de ejercicios, ¿vale? Mono en saltos, lateral en salto. Que también, ya lo que os decía, lo podríais practicar frontal. Ahí el salto del pie, que es ahí manteniendo, pero es menos seguro, ¿vale? Os va a dar la impresión de que podéis caer adelante y entonces me vale perfectamente que en esta primera clase os quedéis haciendo simplemente el lateral. Sin más, espero que os haya divertido, sobre todo espero que os valga para sudar, aunque sea un ratito en casa, y que os lo paséis bien y lo repitáis muchas veces, que lo agreguéis a vuestro programa semanal de ejercicio. Buenísimo, movimientos primitivos. Animal Flow, acordaros. Espero que os guste y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.